con algo que se llama cartas comerciales y currículum. ¿Sí? Bien. One moment, please. Ahí está. A ver. La idea es que ustedes puedan ver, ahí está, que puedan ver esta presentación que yo tengo acá. A medida que se vayan integrando, yo estoy grabando igual la clase de hoy, la reunión. A medida de que se vayan integrando, yo los voy a ir sumando a la reunión de hoy. La cosa es así. Dentro del programa que nosotros tenemos para trabajar, que veníamos trabajando con la parte teórica, con qué es una computadora y las partes de una computadora y asimismo también las partes de software, los programas, que es lo que van a ver todos, están viendo todos al inicio, sin importar el perfil que hayan adoptado para trabajar o para estudiar. A nosotros nos piden que aparte los capacitemos en todo lo que es marketing y comercialización de los productos que puedan o de los oficios que puedan llegar a aprender en nuestros centros de capacitación laboral. Entonces nos bajan como lineamiento para trabajar durante todo el año a lo que se llama formación en y para el trabajo. O sea, aparte de estudiar informática, aparte si van a otro centro de estudiar corte y confección, carpintería, lo que sea, van a ver algo de lo que vamos a ver hoy y que vamos a ir viendo muy de vez en cuando mezclado con la capacitación propiamente dicha del oficio de la informática. El punto de partida para que los alumnos de estos centros de capacitaciones que dependen del Consejo General de Educación en la provincia de Entre Ríos, en este caso, es que puedan comercializar o conseguir trabajo, que puedan comercializar sus servicios o sus productos, o por ahí insertarse en el mercado laboral, que es por ahí lo que más apuntamos nosotros, ¿sí? Que puedan llegar a conseguir trabajo. Pero para conseguir trabajo no solamente necesitan el oficio de lo que estén estudiando, sino que también necesitan algunas pautas mínimas, como una de las cosas que vamos a ver hoy es el correcto lenguaje de uso comercial, porque generalmente en la informática van a utilizar esto, lenguaje comercial. Y también en la próxima clase, que la vamos a dar el lunes, lo que vamos a ver es el diseño o formulación de un currículum vitae. Vamos a ver ciertas pautas, ciertas bases, y con esas bases ustedes lo que van a hacer es formalizar o armar su propio currículum, de acuerdo a la guía que vamos a trabajar, con la cual vamos a trabajar. Generalmente, en una presentación de un currículum, antepuesto al currículum, en la hoja anterior del currículum, se presenta una antecarta, que es una pequeña presentación. Se presentan ustedes, quiénes son, qué es lo que hacen y qué pueden ofertar a la empresa o a la organización. O sea, ¿para qué se postulan? Para postularse a un cargo siempre hay que conocer el cargo. Esto lo vamos a ver cuando hagamos el diseño del currículum. Porque si no, uno por ahí puede zanatear, o sea, puede versear y presentarse a un cargo para el cual no está capacitado. Lo que vamos a hacer nosotros es siempre tratar de presentarnos para los cargos para los cuales sabemos que estamos capacitados, o podríamos también llegar a presentarnos en el cargo que no estemos capacitados, pero ya sería cuestión de suerte. Ya. Todo esto que yo les estoy marcando ahora lo vamos a ver con la concreción del currículum, que va a ser la próxima clase. Pero para la formulación de un currículum, antes deben hacer una carta o una pequeña carta de presentación, que es el tema que vamos a ver hoy. Las cartas de presentaciones, como la palabra, el título lo dice, es a ustedes los conecta con la empresa con un pantallazo general.
¿sí? Es en 2 o 3 párrafos, quiénes son, cuál es su experiencia, qué es lo que pueden aportar a la empresa y cuáles son sus pretensiones, ¿sí? Sus pretensiones laborales o sus pretensiones económicas también, ¿sí? Porque para todo trabajo hay un salario, entonces tienen que especificar esas cosas. Este es un pequeño resumen que yo le estoy haciendo de lo que es una carta de presentación. Esta es la portada del documento. Yo les pasé un documento en Microsoft Word, después les voy a pasar este documento que está hecho para PowerPoint o directamente se los voy a convertir cuando pase el video de esta reunión de hoy, de esta clase de hoy, a PDF para que les sea más fácil a ustedes para utilizar. Ahora arrancamos ya plenamente, directamente con los conceptos teóricos de lo que es una carta de presentación. Hay específicamente 2 tipos de carta. El lenguaje comercial que vamos a ver hoy lo van a utilizar ustedes en cualquier carta que ustedes puedan llegar a, a, a presentar o a formular, siempre y cuando sea lo necesario, porque normalmente el lenguaje que se utiliza de manera comercial no es el lenguaje que nosotros hablamos cotidianamente, ni en el trabajo, ni en el hogar, ni en la calle. El lenguaje comercial tiene ciertos modismos, como dirigirse hacia una persona, conocer el cargo, siempre tratar de usted, y tienes también una cierta característica que lo hace, como podríamos decir, más formal o más adornado, ¿sí? Ese es el lenguaje que nosotros vamos a utilizar en las cartas de presentaciones, el lenguaje comercial. En ningún momento ustedes se van a presentar o se van a dirigir diciendo yo soy como hablan en la calle, como sería, digamos, en criollo, como podríamos decirle. Hay ciertas normas, ciertas pautas, ciertos modismos, protocolos para realizar una carta comercial. Una de las cartas que se llaman carta de presentación, donde vamos a utilizar ese lenguaje, es la que vamos a ver ahora, ¿sí? Esta carta de presentación, les vuelvo a repetir, es la que va anterior al currículum. Cuando usted hace un currículum, generalmente conviene armar una carta de presentación como la que vamos a ver hoy. Entonces, hoy vemos carta de presentación para currículum comerciales y el lunes en la próxima clase vemos currículum, ¿sí? La clasificación de las cartas pueden ser 2. La que responde a un aviso clasificado, como decía ahí, o la que se envía a posibles empleadores. La que responde a un aviso clasificado es cuando ustedes ya saben el puesto, donde el puesto laboral que quieren ocupar, donde seguramente se habrán enterado por algún medio o como sea, que en tal empresa necesitan un operario o un trabajador para realizar una determinada tarea. Esa es la que corresponde a un aviso clasificado. Y la que se envía a posibles empleadores es otra. ¿Y dónde radica la diferencia? La diferencia radica en que la primera es específica. En la que responde un aviso clasificado, ustedes van a orientar la carta dirigida específicamente a esa empresa y a ese puesto laboral. En la que se envía a posibles empleadores es la que yo hago a modo general, cuando empiezo a buscar trabajo. Y el currículum también será dirigido, será general. Cuando un currículum y una carta comercial son dirigidos o son específicos, porque yo conozco a dónde quiero trabajar o conozco el aviso, toda la experiencia, todo el currículum y toda la carta va a estar orientada solamente a ese puesto laboral y a esa empresa. Ahora, la segunda clasificación, que es la que se envía a posibles empleadores, es una carta que yo hago con generalidades porque no sé a quién le voy a presentar. Porque no puedo hacer un currículum para cada comercio, para cada negocio, para cada organización, para cada empresa a la que yo me voy a postular como trabajador. Entonces voy a hacer un currículum estándar y una carta de presentación estándar, con palabras en general. Ese es el segundo tipo. Las características de esa carta dice que debe reflejar el interés que tiene el candidato por la empresa y el puesto de trabajo que solicita. Específicos, ¿sí? Debe reflejar el interés que tiene el candidato por la empresa. O sea, tienen que mostrarse ustedes interesados en la empresa y en el puesto de trabajo que se solicita, ¿sí? No es tomame si querés, ¿sí?
ustedes tienen que mostrarse como que están interesados, ¿sí? Como que les gustaría trabajar. Por eso generalmente se utiliza su prestigiosa empresa para el cargo excelente que propone, ya lo vamos a ver. Otra de las cosas que debo reflejar es la capacidad de comunicación e incluso dejar ver una parte de la personalidad. Esto es esencial. Generalmente cuando las empresas toman, ¿sí?, un empleado, el proceso a veces de selección pasa por la lectura de lo que ustedes presentan, una preselección para una entrevista personal, en donde va a haber un entrevistador, que generalmente las empresas grandes es un psicólogo, porque contratan a psicólogos para esto, y después les van a hacer, si quedasen, si pasasen todos esos procesos de selección, eh, van a hacer una prueba en la empresa o en el comercio. Esto depende siempre del tamaño de la organización, porque si es para un kiosco, con solo ir y hablar ya está, quizás. Para una empresa grande como la civil acá no, ya son quizás esos los procesos. De hecho, a veces terciarizan, a veces la persona encargada de tomar ese puesto laboral ni siquiera es de la empresa, sino que está terciarizado, le pagan a una empresa para que los contrate. Esas empresas son generalmente marketing y comercialización, empresas laborales en donde tienen psicólogos, psicopedagogos, bastantes equipos como para analizar no solamente si ustedes son aptos para el puesto, sino también si son psicológicamente estables, si son cumplidores, ¿sí? Se analiza un montón de cosas. Pero volviendo al tema, cuando ustedes escriben, la mejor manera de conocer una persona, esto para si lo quieren aplicar para la propia vida de ustedes, no es que se presenten y que me digan yo soy tal o cual cosa. La mejor manera de conocer a una persona es leerla, por cómo se expresa cuando redacta, cuando escribe. Así sea un párrafo chiquito o lo que sea. Porque uno desnuda su personalidad en la manera que escribe. Entonces, por eso dice la capacidad de comunicación e incluso dejar ver parte de su personalidad. Eso cuando ustedes redactan, se dejan al descubierto. Más o menos qué tipo de personalidad tienen. Como estas empresas grandes contratan psicólogos, ya con la manera de escribir que tengan, ya saben, ya los calan, ya saben cómo son, digamos, ¿cierto? Bien, a ver, vamos a acomodar un poco. Ya, bien. Pero básicamente esta carta debe ser concreta, o sea, no tienen que hablar del tiempo ni nada, precisa también, no debe ser extensa, sino que debe ser al hueso, como dice la expresión, personalizada, tiene que ir dirigida a alguien y tiene que demostrar que son ustedes, o sea, es un contacto persona a persona. Tiene que tener presentación, o sea, que tiene que estar bien armada con respecto a la tipografía, ¿sí? Con respecto a, eso lo vamos a aprender nosotros, si vamos a dejar sangría en primera línea, interlineados, tamaño de la letra, digamos, todas cosas que son parte del procesamiento de texto. Tiene que tener estilo y contenido cuidados. O sea, esto es todo lo que yo le llamo los cosméticos también. Primero vamos a hacer nosotros una carta así nomás, como nos salga. Después le vamos a ir dando forma y cuando lo escribamos en el Word, que lo transcribamos en realidad, lo que vamos a hacer es utilizar cierto formato que es el que se utiliza en las cartas comerciales. Tiene que ser de fácil lectura, o sea, tiene que estar bien organizada, bien estructurada, cosa que sea algo que yo pueda leer si soy el empleador, y tienen que señalar los puntos más importantes del currículum vitae. Por eso se llama carta de presentación. Es como un pequeño resumen del currículum que el empleador va a leer posteriormente. La función de la carta es llamar la atención del entrevistador, marcar la diferencia con los demás aspirantes al puesto y, en definitiva, conseguir una entrevista personal. Acá, digamos, este es el kit de la cuestión en el tema de que si yo necesito conseguir trabajo. Digamos, por experiencia les digo, porque lo he visto, a veces en ciertas empresas el tema es llegar a la entrevista personal y causar en el entrevistador
¿sí? Una cierta aceptación para conseguir la parte laboral. Cuando veamos nosotros currículum van a ver que hay un nivel que se llama nivel de sobrecalificación, que es cuando una persona está demasiado calificada para un puesto, o sea, sabe demasiado. Yo después les voy a dar ejemplo. Está la persona que no sabe nada, ¿sí? Y está la persona que es adecuada para el puesto. Ellos evalúan todo, depende de lo que necesiten. A veces es más importante tomar a una persona que puedan formar a una persona que ya esté formada y que tenga todos los conocimientos, ¿sí? Eso depende de la empresa, depende de un montón de cosas, ya lo vamos a ver. Pero lo que ustedes tienen que hacer con la carta es llamar la atención del entrevistador, o sea, de quien la va a leer, quien la va a seleccionar. ¿Y cómo llaman la atención? Bueno, eso ya vamos a ver, hay ciertas tácticas. Tienen que marcar la diferencia con otros. Puede llegar a pasar, no sé si ustedes vieron, yo creo que el año pasado fue que alguien estaba buscando trabajo, creo en Córdoba fue, e hizo un currículum en mano, o sea, manuscrito, porque no tenía computadora y no tenía para sacar impresiones. Empezó a sacar fotocopia de ese currículum escrito a mano y lo empezó a tirar y lo tomaron. De hecho, creo que fue en una tienda, me parece, en Córdoba. No sé si fue el año pasado o el otro. La cuestión es que esa táctica funcionó. O sea, tenemos que ser inventivos y ser astutos a la hora de qué cosas utilizar o qué recursos utilizar para poder llamar la entrevista, perdón, para poder llamar la atención del entrevistador o de la persona que preselecciona. Y marcar la diferencia, por supuesto. Y siempre, cuando ustedes presentan un papel, si son los pasos que yo les había dado, presentación de currículum, preselección, entrevista personal, y directamente las pruebas después se hacen acá en la Civila, por ejemplo, el proceso es que ustedes presentan el currículum, lo leen, después que lo leen los preseleccionan, después que los preseleccionan entre los que quedaron preseleccionados, supónganse que son 50 y quedaron 10, a esos 10 los llaman a una entrevista, después de la entrevista personal de los 10 pueden que queden 3, y esos 3 los mandan a Rosario porque les hacen como un test, les hacen toda la parte de análisis y pruebas para ver si están aptos eh, físicamente, y no solamente eso, sino que pasan algunos test psicológicos y aparte alguna que otra pregunta le van a hacer de la empresa. Recién ahí ellos preseleccionan para el puesto que necesiten. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar siempre al presentar en papel las solicitudes, en este caso la carta de presentación más el currículum, es aspirar a llegar a la entrevista personal, ¿sí? Después ahí ya va a ser una estrategia de ustedes cómo manejarse, cómo desenvolverse personalmente ante la persona que tengan que entrevistarse por parte de la empresa. Básicamente, una carta de presentación tiene esta estructura, tiene un encabezado. En el encabezado hacia la derecha, arriba a la derecha, va la localidad y la fecha, en este caso Nogoyá y la fecha. Si es una carta de presentación que nosotros vamos a hacer en general, ustedes lo que van a poner es Nogoyá, abril del 2020. ¿Sí? No van a especificar el día, por ejemplo. Después, sobre la izquierda van los datos del destinatario. Es esencial lo que dice acá abajo. Deben indicarse el apellido y nombre y cargo y nombre de la empresa. También es válido indicar señor director, señor gerente, señor jefe, responsable del sector, etc. A veces se incluye calle y número y código postal. Esto es esencial. Una vez que arrancan y ponen hacia la derecha el lugar y fecha, a la izquierda van a poner la palabra al, y a quién va dirigida, pero no al nombre, sino al cargo. Supóngase que yo te estoy dirigiendo una carta al intendente. Entonces yo le pondría a la izquierda al señor intendente de la ciudad de Nogoyá y debajo va el nombre, Rafael Cabaña. Siempre van a tener que averiguar si tiene alguna profesión la persona a la cual yo le dirijo la carta. En este caso, Rafa creo que es abogado. Así que en vez de decir al intendente de la ciudad de Nogoyá, Rafael Cabaña, abajo Rafael Cabaña, voy a poner doctor Rafael Cabaña. ¿Sí? Supónganse de que ustedes
quieren conseguir laburo la Sibila, será al señor gerente de recursos humanos de la Sibila Sociedad Anónima. ¿Sí? Ese es todo el encabezado. Debajo, señor, no sé, creo que es ingeniero, me parece, no sé si todavía está Vaca. Vaca es Pedro Vaca era el que se encargaba de eso. Ustedes pondrán abajo, ingeniero Pedro Vaca. ¿Sí? Si no, tendrán que averiguar quién es. En este caso estamos hablando de una carta que va dirigida específicamente hacia un trabajo. ¿Cuándo? Yo voy a hacer una carta para conseguir laburo, pondré al señor o pondré al, lo dejaré en blanco y de acuerdo a donde vaya a tirar el currículum lo completaré a ese encabezado, ¿sí? Y debajo del encabezado, o sea, de al, el puesto, el nombre, en el tercer renglón va a ir la referencia, que la referencia es el puesto al que se postula. Referencia, dos puntos, supónganse que es para la Sibila operaria, en la empresa la Sibila Sociedad Anónima, lo que pidiese la Sibila. ¿Sí? Si es en general, no van a poner nada. ¿Sí? Lo van a dejar a esa parte de la referencia. Con esto nosotros, digamos, ya tendríamos la estructura del encabezado. ¿Sí? ¿Ve? Ahí está pasándose en la pantalla un ejemplo. Buenos Aires, 3 de mayo de 2009, señor gerente de recursos humanos de Technotronics Sociedad Anónima. Ahí lo que conviene es saber quién es el gerente de recursos humanos y abajo diría ingeniero, doctor, lo que sea, y el nombre de la persona. Referencia secretario bilingüe. Siempre arrancan así, con este encabezado, y la expresión de mi mayor consideración. Siempre, ¿sí? Es un modismo, es lo que se usa, ustedes lo van a arrancar siempre de esa manera, ¿sí? Vamos a continuar. Ya dejamos el encabezado, recuerden, repasando, el encabezado es lugar y fecha, el puesto que ocupa la persona, el nombre y el título de la persona en la organización, la referencia, ¿sí? La referencia de para qué puesto se postula y la expresión de mi mayor consideración, 2 puntos. El primer párrafo que yo voy a utilizar debajo del de mi mayor consideración tiene que tener como objetivo despertar el interés del lector. Ahí, este es el primer impacto. Pues los tipos leen esto, leen a quién va y dicen, bueno, a ver qué me escriben. ¿Sí? Se trata de una frase de presentación que contendrá información relevante. Por ejemplo, indicando los antecedentes, el perfil, los conocimientos, el potencial, la formación, los objetivos de trabajo, etcétera, se ajustan a la posición requerida por la empresa. Todo esto, ya lo vamos a ver en un ejemplo, ustedes lo van a escribir y lo van a transcribir llevándolo a su experiencia o a su persona, ¿sí? A ver, fíjense, es el mismo ejemplo que hemos visto anterior. Buenos Aires, 3 de mayo, gerente de recursos humanos, técnico y mayor. Y acá arranca el primer párrafo. Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objetivo de participar en búsquedas acordes a mi perfil en su prestigiosa empresa. Este se postula y no sabe para qué. O sea, le gustaría trabajar en Technotronic, pero no tiene el cargo. Entonces, se postula, ¿ven? Con el objetivo de participar en búsquedas acordes a mi perfil en su prestigiosa empresa. ¿Qué quiere decir eso? El tipo sabe hacer algo, el que se postula. Ahora, no sabe si de lo que él sabe hacer se puede trabajar en esa empresa. Entonces, lo que hace es, ingresa, esto suele pasar también, que no los tomen en un trabajo no pierdan la esperanza, que no quiere decir que está todo perdido, porque a veces esos currículums se guardan porque quizás ustedes, qué sé yo, saben pintar y no necesitan pintor. Entonces no es que descartan esos currículums, pasan forman parte de una base de datos que cuando necesitan un pintor, ¡tac!, buscan en la base de datos que tienen los currículums guardados y salta que están ustedes. O sea que los pueden llegar a llamar. Por eso se asegura de que
Si no lo van a tomar, por lo menos que lo metan en esa base de datos para poder tener alguna posibilidad, alguna chance en el futuro. ¿Sí? Por eso dice, tengo el agrado de dirigirme a usted con el objetivo de participar en búsquedas acordes a mi perfil en su prestigiosa empresa. O sea, es como que le está pasando la pelota. Le dice, cuando vos busques un trabajador, este es mi perfil, esto es lo que yo sé hacer y me gustaría trabajar con vos. Segundo párrafo de la carta de presentación. Se redacta con la finalidad de describir los puntos fuertes del postulante. O sea, al principio uno se presenta, en el primer párrafo, lo que hace es tratar de seducir al lector y decirle, yo quiero elaborar con usted, quiero trabajar con usted, porque me parece que es una prestigiosa empresa, que anda muy bien en esta zona, que pertenece a un buen contexto socioproductivo local. Y ahora viene lo que yo puedo ofrecer. O sea, yo quiero trabajar en su empresa porque le puedo ofrecer esta experiencia o esta profesionalidad, que es lo que vamos a leer ahora. Se redacta con la finalidad de describir los puntos fuertes del postulante. Primero, informando que se posee experiencia en determinadas áreas o actividades. Si se encuentra cursando, indicar año, carrera o institución escolar. O es egresado, indicar colegio, universidad o título obtenido. Esto es, bien, esto es un pantallazo general de mi posibilidad laboral, de lo que yo puedo ofrecerle a la empresa. Entonces digo, soy Fabio Márquez, cuento con 10 años de experiencia en dictado de clases para el Consejo General de Educación en la modalidad de educación de joven y adulto. Esa sería la experiencia que uno puede, supongamos que soy yo, que yo puedo llegar a tener. Otra cosa sería, me encuentro cursando según soy Fabio Márquez, puedo ofrecer a la empresa los conocimientos adquiridos hasta la fecha, ya que me encuentro cursando el segundo año de la carrera de abogacía en la Universidad Católica de acá. ¿Se dan cuenta? Eso es, si no tienen experiencia, o sea, si están estudiando y si están estudiando una profesión, pueden mencionarlo ahí. El segundo párrafo sería informar por quién es presentado a la empresa. O sea, ¿cuál es el contacto? ¿Cómo llegaste a conocer la empresa o por qué tenés la empresa dentro de tus radares? ¿Sí? A ellos les interesa saber cómo llegaste hasta ellos. Si se cuenta con la experiencia laboral, es oportuno indicarlo y en caso de haber trabajado en distintas zonas, puntualizarlo también. O sea, si yo digo que soy gerente de marketing y comercialización, puedo decir que cuento con 10 años de experiencia en calidad y distribución, en donde sea. ¿Sí? O sea, teniendo la experiencia, hay que hacerla notar ahí. Pero cortito, ¿eh? Porque a veces, como yo les contaba, la sobrecalificación, lo que abunda, no es que no daña, al contrario, cuando van a tomar a un empleado, a veces que tenga demasiada experiencia no les conviene. Es conveniente, el cuarto punto es conveniente resaltar que se posee condiciones y experiencia para realizar trabajo en equipo. Eso es indispensable. Nunca muestren de que pueden trabajar como locos malos solos, sino que son adaptables a trabajo en equipo, a las tareas a realizar, a los lugares geográficos, a los horarios, ¿sí? O sea, en un mundo de hoy en donde nos sobra el trabajo, no estamos para andar eligiendo los trabajos, en algunos de los casos no, ni los trabajos, ni los horarios, ni las formas de trabajo. Está bien que tampoco hay que regalarlo al trabajo y hacer trabajos dignos y legales. Este, pero por ahí, en la situación en la que estamos, no podemos ser muy pretenciosos. Entonces siempre tenemos que adaptar de que somos, siempre tenemos que resaltar que somos adaptables, ¿sí? Y que podemos calzar en las políticas de la empresa, que vamos de acuerdo a las políticas de la empresa, que podemos, digamos que tenemos espíritu de emprendedor, que podemos, em, em, digamos, ir con las políticas que a la empresa, que no tenemos problema en ir con las políticas que a la empresa le convengan, con los lugares geográficos en donde trabajar, porque por ejemplo se pueden postular para trabajar en una empresa que tiene varias sucursales en todo el país y el día de mañana los pueden llegar a transferir, ¿sí? Bien, vamos a ver un ejemplo. Ahí está. Ese es el ejemplo. Como joven profesional, cuento con experiencia en pasantías en empresas de X servicio, X Mater y Dinámica.
En cuanto a mi información, soy ingeniero industrial de la UBA, tengo fluido manejo de inglés y herramientas de informática, me considero proactivo y con capacidad de liderazgo. ¿Ven que ahí dice, sé hacer esto y en potencial puedo hacer esto otro? ¿Sí? O sea, proactivo y capacidad de liderazgo. Este quiere volar alto, ¿sí? El que sigue acá. El tercer párrafo posee el propósito de generar continuidad en la relación solicitando, o sea, acá es donde lo dejan prendido ustedes. Entrevista personal a fin de ampliar o clarificar conceptos, informaciones o datos de la presentación y ser ingresado a la base de datos de la empresa a fin de participar en futuras búsquedas. Una frase de despedida y los datos del emisor. Ustedes, la firma, aclaración, dirección, teléfono y correo electrónico. Vamos a ver un ejemplo. Ahí abajo está. Adjunto a mi currículum vitae, una entrevista será el marco adecuado donde pueda profundizar aspectos de mi perfil que resulten de su interés. Siempre tienen que dejarlos prendidos a que los llamen a una entrevista, porque ahí está el fuerte en cómo ustedes se puedan desenvolver cara a cara con el entrevistador. Sin otro particular, aprovecho esta oportunidad para hablarlo cordialmente. Esto es un ejemplo, ¿sí? Y ahí están los datos de la persona. Acá hay ciertos consejos en este poquito tiempo que nos queda, porque ya vamos a los 40 minutos, que es lo que dura la clase. Dice, usa un lenguaje claro y conciso, siempre es mejor poner frases cortas, sencillas, y evitar frases rebuscadas. Redacta párrafos cortos y separados y utiliza verbos en acción. Emplea tono cordial y respetuoso, no seas retórico, sé positivo, deja que tu optimismo se entrevea en tus palabras, pero evita usar un tono demasiado fusivo coloquial. Claro, no van a tirar pálida porque no los van a tomar. Evitar dar lástima, describe tus aptitudes, tus habilidades y logros sin pedantería. No repitas lo que ya aparece en el currículum, sino remarca las consideraciones más destacables y no tutees a alguien que no conoce. Y la carta no debe ocupar más de una hoja. ¿Sí? Bueno, ahí van a ver ustedes otros modelos de carta. Yo eso ya se lo pasé. A ver. Creo que ya estamos acá. Entonces, lo que vamos a hacer el lunes, vamos a hacer una carta nosotros, ¿sí? Voy a subir este video y les voy a pasar esta carta en un documento PDF para que ustedes la puedan ver.